cómo escapar de la peste destructora. Eso es importante, entender qué tenemos que hacer, qué elemento usar para poder, para que cada uno de nosotros, ustedes, yo y todo, podamos escapar de esta peste destructora de la cual está viniendo, y cada día va a ser mayor, según las Sagradas Escrituras y según las profecías, esto va en aumento. De hecho, que se está cumpliendo lo que dice las Sagradas Escrituras, se están cumpliendo cuando lo estamos probando, y nosotros tuvimos no sé si el honor de ver y comprobar con nuestros propios ojos, ver cómo va actuando este espíritu de muerte, que se llama peste o como quiera llamarlo, que está recorriendo el mundo. Muchos lamentablemente han partido a causa de esta peste destructora, tanto sea por temor, por la misma enfermedad o por tantas otras cosas. Pero los que no han partido son aquellos que están afianzados, asegurados, prendidos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante entender. O sea, la cobertura y la seguridad que te da estar con nuestro Señor Jesucristo hace que cada uno de los que tienen a Jesús y que abrazan a Jesús con todo amor, hace que se sienta seguro, que no tenga pánico, que no tenga miedo, que haya desaparecido todas estas cosas que hace el espíritu de muerte, que es el espíritu de Satanás, que está recorriendo el mundo y está llevándose almas con él, porque esa es la intención del mal, la intención de Satanás, es llevarse todas las almas que puedan, destruir la humanidad, la preciosa humanidad, la preciosa creación de Dios. Esa es la intención de nuestro enemigo, el cual, lo que sufren más estas consecuencias, tanto sea las enfermedades, tanto sea los que son llevados por el ataque de esta peste destructora, de esta enfermedad que la estamos viendo, son aquellos que están alejados de la mano de Jesucristo, que están alejados totalmente, que no han conocido a Jesucristo. Y principalmente aquellos que caminan dentro de una religión y son fríos, que no están dentro ni fuera, que practican un evangelio a media. También corren y mayor peligro porque en cierto modo tienen la posibilidad de estudiar la Biblia y de asesorarse con profundidad dónde está el plan de salvación, sabiendo que cuando tenemos a Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos cubre y nos libra de todo pecado. Sabemos que la sangre de Jesucristo es la que nos remite, nos perdona del ataque del adversario, del ataque del enemigo, y es la que destruye, es decir, esa sangre que destruye al enemigo. Zafar o escapar de las grandes tribulaciones que se vienen, y principalmente no ir camino al infierno, que eso es lo más importante para la humanidad. Por eso vino Jesucristo. Jesucristo vino al mundo preocupado. Dios envía a su Hijo, que es todo Dios en Jesucristo, viene y se presenta como Hijo acá en el mundo con el fin de poder salvar a la humanidad, evitar que pase por la peste destructora que se viene y que ya estamos viendo al menos algunas cosas, indicios de lo que va a ser. Tenemos también la promesa de las Sagradas Escrituras que nos dice que nosotros debemos estar preparados, en primer lugar, para los cristianos, consagrados a Jesucristo con todo el amor, porque dice que la peste destructora y los terremotos y grandes grietas que se abrirá en grandes kilómetros cuando vengan las tribulaciones, esas cosas no se van a dar todavía porque se encuentra la iglesia de Jesucristo acá en la tierra. ¿Quién son la iglesia de Jesucristo? Son todas las personas que aman a Jesús, que creen a Jesús. Jesús dijo en Juan, dice, aquel que me ama, que realmente ama a Jesús, ese es el verdadero discípulo de Jesús. Por lo tanto, tendrá parte con Jesús en el reino de los cielos. Esa es la verdadera iglesia de Jesús, la que ama a Jesús, la que abraza a Jesucristo y no a otros nombres, a otras personas, a otros personajes de la Biblia que son sagrados, que son importantes, pero el único que salva es Jesucristo, como lo mencionamos siempre. Así vamos a expresar nuestra predicación: Jesús es amor. Gloria a Jesús. Amén y amén.
Seguíamos entonces con la predicación, ¿cómo podemos escapar de la peste destructora y del lazo del cazador? ¿Cómo? ¿De qué manera las personas pueden escapar de la peste destructora? Según la Sagrada Escritura nos dice, la Sagrada Escritura, porque son varios libros dentro de un libro, varios libros dentro de la Biblia, que son la Sagrada Escritura, escrita por personas con el Espíritu de Dios, enviado por el Espíritu de Dios, indicándolo, anotando y haciendo anotar todo lo que va a ocurrir, porque sabemos que la Biblia, alguno lo mira a la Biblia como le sirve, inclusive sirve para muchas personas como para los científicos, sin ir más lejos, la Biblia sirve como un libro de historia de lo que pasó, una historia del presente, por llamarlo así, y lo más notable en la Biblia, que es la historia del futuro. Nadie escribe la historia del futuro, bueno, la Biblia ya está escrita. O sea que la Biblia como libro material y como cualquier otro libro que escribimos, que escriben las personas, es un libro que es un libro de historia de la vida, de la humanidad, historia del mundo, la historia del mundo, lo pasado, lo ayer, hoy y presente y futuro, pasado, presente y futuro, para que me entiendan, ¿no? Porque la palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces la Biblia es la misma de ayer, hoy y siempre, en el futuro. Pero hay otro detalle más importante que esto no tienen en cuenta. Muchos vienen y dicen, yo leí la Biblia de pa a pa, leí 2 veces, leí 3 veces. El problema es cuando uno lee la Biblia como para historia, como material de consulta, como material de estudio, para estudiar teología, para estudiar un pastorado, para estudiar cualquiera, para estudiar un sacerdote, para ser sacerdote. El tema es estudiar la Biblia del punto de vista espiritual. Cuando nosotros a la Biblia empezamos a interpretar espiritualmente, descubrimos otra cosa, descubrimos los misterios que habla en las Sagradas Escrituras. Decía Jesús, gracias Padre, que has ocultado de los sabios y entendidos estos misterios. Ha ocultado de los sabios y entendidos estos misterios y ha entregado a los humildes de corazón. La pregunta es, ¿qué misterio descubrimos nosotros cuando empezamos a leer con el Espíritu Santo? Con el discernimiento que te da el Espíritu Santo, que no a todo le da. Vos podés estudiar varias veces la Biblia y es una cosa como cualquier otro libro, pero si vos realmente recibiste a Jesús con todo el corazón y estudiás la Biblia, empezás a descubrir misterios ocultos, que dice, vení que yo te enseñaré misterio oculto que nadie lo conoce. Yo te mostraré los misterios ocultos, dice la palabra. Los misterios ocultos son conocer, ¿cuál es el misterio? Conocer a Jesucristo. Conocer la finalidad de la venida de Jesucristo al mundo. ¿Por qué vino por primera vez Jesucristo? Sabemos que vino a rescatar lo que se había perdido, a recuperar lo que Adán y Eva entregó a Satanás, a recuperar lo que se había perdido, ese principado, el principado de este mundo que tenía Adán y Eva fue entregado a Satanás, y Satanás lo tiene por derecho propio. Pero Jesucristo vino a recuperar lo que se ha perdido, por eso vino. ¿Y cómo recupera? ¿Cómo se recupera a las personas que están en el mundo? Se recuperan abrazando a Jesucristo, viniendo a Jesucristo, recibiendo a Jesucristo con amor, recibiendo a Jesucristo, creyendo en su nombre con amor, creyendo con amor a Jesucristo, pidiendo perdón por los pecados y siendo bautizado en el nombre de Cristo Jesús, que es el único que bautiza con el Espíritu Santo y el fuego, como dijo Jesucristo. Si no naciere del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar al reino de los cielos. El único que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Lo dijo Juan el Bautista. Dijo, de cierto, yo bautizo por agua para arrepentimiento de los pecados, para arrepentimiento. Pero viene uno mayor que yo, que no alcanzo a atar la suela del calzado, que le va a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego. Y ese se llama Jesucristo. Es el único. Por lo tanto, es necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo para que puedas entrar al reino de los cielos, para que se te abran las puertas del reino de los cielos. Por eso es que el apóstol Pedro te deja una copia de la llave del reino de los cielos. ¿Y sabe dónde está la copia de la llave? Si usted va al libro de los Hechos, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras,
Ahí va a encontrar en el libro de los Hechos 2:38, el apóstol Pedro dice, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto está en vigencia, no es solo para los judíos como alguna doctrina quieren confundir, quieren ponerte la venda de Satanás para que no te salve. No, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambió. El que cambia es el hombre, lo que cambia son las doctrinas, van cambiando y van acomodando las cosas acorde a su necesidad y a su doctrina política, diríamos. Pero como yo estoy predicando el verdadero cristianismo, el verdadero mensaje de Jesucristo que está plasmado en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo, el apóstol Pedro te dice, y en otras actuaciones Pedro dijo, ¿quién puede impedir que esa agua bautice a aquellos que también creyeron en el nombre de Jesucristo? Aquellos, es decir, creyeron igual que nosotros, dice, ¿quién puede impedir que esa agua bautice a aquellos que también creyeron igual que nosotros? Decían los judíos. Pedro, judío, decía, creyeron igual que nosotros, dice Pedro, aquellos que creyeron en Jesucristo también eran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y pidieron que Pedro se quedara en la ciudad y se ordenó que se bautizaran a todos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. Por eso es que Pablo bautizaba en el nombre de Jesús, por eso es que Pablo vivía preso, porque predicaba de Jesucristo. Y cuando a Pablo le dijeron, pero vos seguí con eso del camino, cuando vos, Pablo, sos un erudito, hablás varios idiomas, doctor en la ley, doctor en la palabra. Y él dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio. Porque recuerden, yo dije, seguí con lo del camino, porque antes al cristiano no se le decía cristiano, se le decía lo del camino. Por eso la palabra, el camino, es muy importante. El camino se caminaba aprendiendo para estudiar, antes no había aulas, las cátedras se recibía caminando. Por eso que el sacar a luz el conocimiento se llama mayéutica. Mayéutica, ¿por qué? Porque es el que da el conocimiento, saca el conocimiento. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por Jesús, porque el Padre está en Jesús. Y eso es lo que le costó mucho tiempo entender a los apóstoles. Los apóstoles no entendían y Jesús se enojaba, decía, ay, ¿cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes, siervos inútiles? No han entendido que todo Dios, todo Padre está en Jesús. Y ahí viene el dicho de Felipe, que Jesús le dice a Felipe, cuando Felipe pregunta, dice, Padre, dinos, muéstranos al Padre, y ya no basta a Jesús, le dice Felipe, ¿no? Maestro, muéstranos al Padre, y ya no basta. Y Jesús le dice, ay, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no has conocido al Padre? El que ha visto a mí ha visto al Padre, Felipe. El que ha visto a mí ha visto a mi Padre, Felipe. Y después sigue diciendo en Juan, Nuevo Testamento de la Biblia, mi Padre en mí y yo en mi Padre. Y si no crees lo que yo te digo, mirá mis obras, dice Jesús. ¿Cuáles eran las obras de Jesús? De resucitar a los muertos, de volver la vista a los ciegos, de hacer caminar a los paralíticos. Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al joven único hijo de esta mujer viuda. Llegó y entrando a la ciudad se encuentra y resucita. Actos impresionantes y otros millones de actos que no están plasmadas en la Biblia como libro de historia, pero que se sabe que Jesucristo hizo muchas cosas y por eso verdaderamente decía la palabra que Jesús crecía en edad y crecía en conocimiento. Realmente Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios acá en la tierra. Por eso, para entender estas cosas, tenemos que mirar de esta manera. Tenemos un solo Dios que se ha presentado de tres maneras, un solo Dios que se presentó de tres formas. ¿Qué quiero decir? Un solo Dios, el Espíritu Creador que aleteaba sobre las aguas al principio, cuando crea el mundo, ese Espíritu Creador, es todo ese Espíritu Creador en Jesucristo. Se hace cuando el Verbo se hace carne, se presenta por medio de Jesucristo. Todo el Espíritu Creador del Dios en Jesucristo. Todo el Espíritu Santo en Jesucristo y Jesucristo en el Espíritu Santo. Hoy Jesucristo se mueve por medio del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén.
Seguimos con la predicación, cómo escapar de la peste destructora y del lazo de cazador, ¿no?, que es Satanás. De manera, las personas pueden escapar de la peste destructora. Según la Sagrada Escritura, como decía hoy, la única forma de poder escapar de la peste destructora es cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Jesucristo. Es decir, cuando las personas se transforman o transforman su vida, y su vida es casa o templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cuando recibimos a Jesucristo pasamos a ser templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Además, cuando están cubiertas, porque una vez que nosotros empezamos a recibir a Jesucristo, estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y tenemos que cumplir para todas estas cosas requisitos espirituales, requisitos de obediencia, que hay que hacerlo con amor. ¿Cuál es hacerlo con amor? Recibir a Jesucristo con amor. Creer en su nombre, creer en el nombre de Jesús. Arrepentirse de sus pecados y pedir perdón de su desobediencia, porque pecado quiere decir desobediencia a Dios, ¿no? Pedir perdón. Y pasar por el bautismo en el nombre de Cristo Jesús. Va a pasar por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:28, y varios pasajes del Nuevo Testamento, como Pablo bautizaba en el nombre de Jesús, como Felipe bautizaba, cuando se convirtieron más de 3.000 y pico de personas un día, y fue Pedro, Juan, Pablo, ayudarle a Felipe a bautizar. Todos bautizaban en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el único que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo dijo el bautista Juan, el que bautiza, Jesús es el que bautiza, el que viene después que yo, dice bautiza, le bautizará, va a bautizarlo a ustedes con el Espíritu Santo y el fuego, Jesucristo. Después Jesús, cuando habla con Nicodemos, dice, para entrar al reino de los cielos, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo hago para nacer del espíritu? Díganme cómo hago. No es que el espíritu me bautiza, no, tengo que estar bautizado en el nombre de Jesucristo para ser bautizado con el Espíritu Santo, porque el único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Lo dijo Jesucristo, lo dijo el apóstol, lo dijo Juan el Bautista. Y por eso los apóstoles entendieron esto, y los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. La pregunta es esta: ¿por qué todos los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo? Después que dejaron de ser siervo inútil, entendieron y bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué las doctrinas de hoy fueron desvirtuando el Evangelio y se perdió y volvieron a bautizar en el nombre del Padre? ¿Qué pasó? ¿Acaso todo el Padre no está en Jesucristo? En el nombre del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es el mismo Jesucristo. El Espíritu Santo en Jesucristo. Y cuando si ustedes quieren decir, pero es otra persona, Jesucristo dijo, yo vuelvo al Padre y mi Padre os enviará a vosotros el Espíritu Santo en mi nombre, el cual estará con vosotros todos los días de su vida. El Espíritu Santo los enseñará cosas que no han descubierto, que son los misterios de Jesucristo, y también le hará recordar lo que han estudiado. Ese mismo Espíritu Santo. Jesucristo se mueve por medio del Espíritu Santo. Por eso es importante tener a Jesucristo. Encima el día del arrebato es el acontecimiento más grande de la historia del universo. La historia del mundo se va a hablar del arrebato. Pero en un abrir y cerrar de ojos llega Jesucristo, llega de sorpresa. Por eso en Apocalipsis 3:11 dice, aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Cuidá lo que tenés. Si recibiste a Jesucristo, no te apartes, no te vuelva al pasado, no te hagas complot con otra persona para destruir el Evangelio. No te vayas para atrás, porque por estar cómodo en un lugar, en una religión, no te transforme en un club social, porque muchas iglesias se han transformado en un club social. Y de la salvación, bien gracias, se han olvidado de la salvación, se olvidaron de la salvación. Entonces, mientras están cómodos y aportan, está todo bien el club social. Para eso anda a un club social, si querés sentirte cómodo. Pero Jesucristo te salva, te garantiza la vida.
la vida eterna, la otra vida que hay después de esta vida, hay otra vida, pero solo buscando a Jesucristo. De la manera de ir a un club social que a la iglesia le han transformado en club social, a esos lugares, a esos templos han transformado en club social, en esos lugares de reuniones han transformado en club social, se han olvidado de Jesucristo, se han olvidado de predicar la salvación, se han olvidado, y si predican de Jesucristo, hablan como literalmente de Jesucristo, hablan hablan como la parte inteligente nada más, o física, pero no comentan del punto de vista espiritual. Se han alejado de Jesucristo, se han alejado del Espíritu Santo de Jesucristo. Por eso tenemos que tener en cuenta, como dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén todo lo que tienes para que ninguno te quite la corona, porque Jesucristo viene pronto. Y así dice en las Sagradas Escrituras, en 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primeros, con cuerpo incorruptibles y eterno. Y los que estamos vivos a la llegada de Jesucristo también serán transformados con cuerpo incorruptibles y eterno. La venida de Jesús es tan cierta como el alba misma. Jesucristo viene pronto. Y así dice ya en el Antiguo Testamento, en Daniel 12:2. Y los muchos que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, serán levantados para vida eterna, para estar con Jesucristo, ahora en su segunda venida. Porque los que no se levantan quedarán para la segunda muerte eterna en el infierno. Y aquellos que están vivos y que no han tomado una decisión, y han abrazado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, también se quedarán, serán levantados y echados al lago de fuego. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que vos puedas vivir la eternidad con Jesucristo, para que vos puedas conocer esa otra vida, la vida eterna, la cual te promete las Sagradas Escrituras. Permanentemente te promete una vida eterna con Cristo Jesús, porque hay un solo Dios debajo del cielo dado a los hombres, y ese Dios se llama Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres acá en la tierra, uno solo, y ese nombre en quien podemos ser salvos se llama Jesucristo. Único nombre en quien podemos ser salvos se llama Jesucristo. Abrazá a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan... Efectivamente, las promesas, grandes promesas nos da Jesucristo de una vida eterna. Para eso vino Jesucristo. Vino para recuperar lo que se había perdido, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que no pasemos ahora por las tribulaciones y que vayamos al infierno. El infierno donde el lago de fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. No te recomiendo. Podés tomar una decisión hoy y abrazar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Hoy te invito a que escapemos de este infierno y que ganemos un cielo. Hay un cielo que ganar. Hay un cielo que ganar y tenemos que escapar de ese infierno, tenemos que escapar de este infierno, y de la única manera que lo podemos hacer es por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Vemos en las Sagradas Escrituras, en Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor de Jesús, porque Jesús puso su vida por nosotros. Jesús vino y se entregó en manos de asesinos, pecadores, sabiendo que iba a pasar por la cruz. Se entregó para cargar con el pecado del mundo, para cargar con las muertes, los dolores y sufrimiento, para cargar para que vos no pase por la peste destructora, esta peste que viene ahora, para que no tenga que sufrir, Para eso vino Jesucristo. Y como dice en 1 de Juan 3:16, Sagradas Escrituras, dice, en esto hemos conocido el amor de Jesús,
porque puso su vida por nosotros. Para encontrar la salvación es importante amar a Jesús, tener fe en Jesús, reconocer su nombre, el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús está la salvación, está el poder, está la sanidad, está la salvación, que es lo más importante. Gloria a Jesús. Amén. Barco, Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Observen, si en el Antiguo Testamento, en Jeremías 33:3 decía: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Jesús y yo te responderé. Antes se decía Dios, pero hoy decimos Jesús, porque hay un solo nombre dado a los hombres debajo de los cielos. Un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Entonces, ¿cómo decimos hoy? Dijo Jesús: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y sigue diciendo en el libro de los Hechos 2:21: todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Este capitán, las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas. Efectivamente, ¿cómo escaparemos de esta peste destructora? Porque cada año se van a ir multiplicando cosas distintas. Tenemos que estar preparados, tenemos que ponernos el escudo del Espíritu Santo, que nos da la sangre de Jesucristo, para que ninguna peste entre en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos? Recibiendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo. Dice, ¿de qué manera las personas pueden escapar de la peste destructora? Las Sagradas Escrituras siempre te confirma y te da la respuesta. Podemos escapar de la peste destructora cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando las personas han transformado su vida en casa o templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Como dijo el apóstol Pablo: hermanos míos, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A partir del momento que hemos recibido a Jesucristo, nosotros somos templo del Dios vivo, templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Por lo tanto, a partir de ese momento, no sos siervo inútil, sos siervo útil para el reino de los cielos, porque sos templo del Espíritu Santo de Jesucristo. ¿Me entienden? Dejaste de ser siervo inútil. Si alguien viene y te dice: hermanito, cuando vos ya recibiste a Jesucristo y entendiste que todo Dios está en Jesucristo y entendiste que el nombre de Jesucristo es el que te salva, porque dijo el ángel a la Virgen María y a José le dijo: y darás a luz un niño y llevará por nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador, el que salvará a su pueblo de los pecados. Jesucristo, Jesucristo el poderoso. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Que navega por el mar, y en ese barco Jesús es Como decíamos hoy, los requisitos para escapar de la peste destructora y todas las enfermedades y toda la maldad que se viene, tenemos que recibir con amor a Jesús. Recibir con amor a Jesús, con amor creer en el nombre de Jesús. Observen este detalle: creer en el nombre de Jesús. Cada vez que hablamos de religión, mencionarlo a Jesús y no mencionar Él, Señor, Señor, Dios, 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 a no ser que me diga Dios que conocí por Jesucristo. Conocí al Padre, Dios por Jesucristo, porque Jesús nos presenta al Padre, porque todo el Padre está en Jesús. Por eso vino Jesucristo, vino Dios por medio de Jesucristo, se presentó a nosotros como hijo. Por eso, porque todo Dios está en Jesucristo. Jesucristo tenía el 100% de hombre y el 100% de Dios. Por eso tenemos que mencionar el nombre de Jesucristo. Justo en ese nombre, el nombre de Jesús, está la salvación. Te está garantizando la vida eterna, el nombre de Jesús. Entonces decíamos, los requisitos para asegurarte la vida eterna, para no pasar por las tribulaciones que se vienen muy pronto, después de la segunda venida de Jesucristo, que viene en cualquier momento. Después de su segunda venida viene el tiempo de las tribulaciones, donde la bestia reinará en un nuevo gobierno de orden mundial y ordenará marcar a todos
todas las personas del mundo, a todo el mundo, grandes, chicos, pobres, esclavos, servidumbre, a todo el mundo será marcado en la mano derecha y en la frente. Y aquellos que no se dejaren marcar y no rindieren culto a la bestia, serán cortadas sus cabezas. Por eso no te recomiendo quedarte en el tiempo de las tribulaciones. Por eso te invito a que recibas hoy a Jesucristo, porque Jesucristo viene de sorpresa, viene como ladrón en la noche. Cuando menos esperamos, llega Jesucristo. En cualquier momento se da la segunda venida de Jesucristo, se da el arrebato, viene Jesucristo pronto. Ya estamos arriba de los 2000 años. Según las profecías dice que pasarían 2 días para Dios, 2 días para Dios, el equivalente para la humanidad, 2000 años, y vendría el Salvador nuevamente, que es la segunda venida. Ya llevamos 2020 años, 2021 y Jesucristo viene en cualquier momento. Cristo, que hemos amado a Jesucristo, también vamos a recibir un cuerpo incorruptible y eterno. Dice la palabra, dice la Sagrada Escritura, y no conoceremos la muerte, porque ya no hay condenación para aquellos que han recibido a Jesucristo. No conoceremos la muerte para aquellos que estamos vivos. No conoceremos la muerte. Automáticamente, en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno para morar para la eternidad con Jesucristo, y no pasaremos por las tribulaciones, y después de las tribulaciones se viene el infierno con todo, lago de fuego que nunca se apaga, su gusano que nunca muere, como dijo el profeta Isaías. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo que tome control de nuestras vidas, que el Espíritu Santo se mueva por esta radio, que se mueva por el corazón y la mente de cada persona que escucha, para aquellas personas que hoy están doloridas, que tienen dolor del alma, que tienen angustia, que están pasando mal momento. Vamos a reprender toda esa enfermedad, todo ese espíritu que te volvió ahora, espíritu de enfermedad, de muerte, de angustia, de tristeza, te volvió porque miraste como la mujer de Lot, miraste el pasado y te volviste al club social, entonces el espíritu del mal viene con más poder y toma tu cuerpo, porque en un tiempo abrazaste y amaste a Jesucristo y ahora te fuiste a lo cómodo, te volviste a lo cómodo. Peligroso es el lugar que hiciste, peligrosa decisión estás haciendo, estás volviendo al pasado, estás mirando la comodidad. Voy a las reuniones y habla lindo y escucho lindo y hermanito acá, hermanito allá, y yo le pregunto, ¿y la salvación cuándo? Bien, gracias, la salvación. ¿Y Jesucristo cuándo se habla de Jesucristo? Bien, gracias. Y si se habla de Jesucristo, se habla por arriba como un hombre de la Biblia nada más. Pero no se habla de Jesucristo el Salvador, el Jesucristo que te asegura una vida eterna, el Jesucristo que no te va a dejar pasar por las tribulaciones, el Jesucristo que va a cuidar de vos para que no pases por el infierno, el Jesucristo que vino a asegurarte una vida eterna, asegurarte una vida, asegurarte salud y vida acá. Pero muchos prefieren hacer igual que la mujer de Lot cuando salieron de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hicieron? Se dieron vuelta y la mujer se dio vuelta y miró las cosas del pasado y automáticamente le tomó Satanás y lo transformó en estatua de sal. ¿Por qué? Porque volvió al pasado. El pasado indica cuando vos estás en las manos de Jesucristo y te vas por conformar a alguien, por sentirte más cómoda, porque crees que agradás a alguien, sencillamente estás agradando a Satanás y le estás dando la espalda a Jesucristo. Has dejado a Jesucristo y te empieza a tomar el espíritu de muerte, espíritu de angustia, espíritu de tristeza, donde empezás a odiar a todos los que te aman, te empezás a alejar de los que te aman. ¿Por qué? Porque te has alejado del amor de Jesucristo y volviste a los cómodos, volviste al club social, a los clubes sociales que tienen nombres religiosos, pero no practican el cristianismo, que se dicen ser cristianos, pero no practican a Jesucristo, que se dicen ser cristianos, pero poco hablan del amor de Jesucristo, que se dicen ser cristianos, pero poco hablan de la salvación de Jesucristo, se dicen ser cristianos, pero poco hablan de la próxima vida, de la otra vida que se llama vida eterna. Por eso te invito a que te vuelvas. Date vuelta, haz un esfuerzo y volvé a Jesucristo. Deja de ser un convencido, deja de conformar a los hombres, deja de conformar a tu familia.
familia, quien sea, volvé a Jesucristo. Y ahí va a empezar a ver todas las cosas de vuelta bien. Va a empezar a ver con gozo y alegría. Volvé a Jesucristo. No te vayas, no te vuelva al club social que fue siempre. Ese club social está conformado por personas que se llaman anticristo. Lo dice la Sagrada Escritura. Muchos que profesan, dice, ser cristiano y no lo son. Únicamente hacen daño al Evangelio. ¿Por qué? Como dice en Primera de Juan 4.2, dice 4.1, Primera de Juan 4.1, dice, guardado que ningún espíritu los engañe. Y acá te engañan con las comodidades, con las cosas lindas, pero lo que menos hacen hablar de Cristo. Hoy te hablan de Cristo para destruir lo que vos estabas haciendo, para destruir la obra de Jesucristo. Y vos creés que te está hablando de Cristo, porque Satanás también conoce la Biblia y te habla de Cristo para llevarte al lugar, pero en realidad en sus corazones no hablan de Cristo. Son como los fariseos, hipócritas, fariseos y escribas hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos a las personas que quieren entrar, a los hombres y mujeres que quieren entrar. No lo dejan entrar con mentiras, con palabras lindas, con cosas lindas, pero no te dicen la salvación está por Jesucristo. Te hablan de lindos mensajes, pero no te dice que la salvación está por Jesucristo. No te dice que te salvás creyendo en el nombre de Jesucristo. Ahí está el secreto y el misterio. Tienen que decirte que para salvarte tenés que creer en el nombre de Jesucristo. Basta de mentiras. Esas personas son los fariseos y hipócritas, fariseos y escribas de este tiempo, fariseos y escribas de este tiempo. Son las personas que tienen el espíritu del anticristo. Son las personas que se dicen ser religiosos, que practican una religión y dicen ser cristianos, pero lo que menos tienen de Cristo, lo que menos tienen del amor de Jesucristo. Por eso Jesucristo decía, fariseos y escribas hipócritas, ¿por qué cerrás la puerta del reino de los cielos a los hombres y mujeres que quieren entrar? ¿No te das cuenta que ellos no entran, pero tampoco entras vos? Sos hipócrita, te mentís a vos mismo, sabés que no te va a salvar porque estás mintiendo. Estás usando a Jesucristo para atraer gente nada más, pero después seguir aplicando tu doctrina. El sueldo te acomoda, el sueldo te pone comodidad, te da tranquilidad, pero eso no es la salvación. La salvación es moverse, bancarse como hacemos muchos de los predicadores que trabajamos en otras cosas para sostener el programa, para llevar el plan de salvación al mundo. Por eso hoy te invito a vos que te ha vuelto al club social de conformismo. Volvete a Jesucristo. No haga como hizo la mujer de Lot. Miró el pecado, miró el pasado y se volvió a la comodidad. Has conocido la verdadera salvación y has conocido el verdadero amor de Jesucristo. No te vuelvas porque te va a tomar todo el espíritu de muerte. Hoy estás envuelta en espíritu de muerte. Estás envuelto en espíritu de negatividad. Ve a las personas que te aman, que te quieren, lo ve como malo, como enemigo. ¿Por qué? Porque está el espíritu, te está tomando el espíritu de Satanás. Volvete a Jesucristo antes que sea tarde y te pase como la mujer de Lot. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo, vamos a dar gracias ante todo por este maravilloso mensaje de salvación que está dando Jesucristo, que se está moviendo por medio del Espíritu Santo. Gracias Jesús, porque tú te mueves y me usas a mí para llevar tu palabra, para llevar tu mensaje de salvación al mundo, para que el mundo se pueda salvar, para que el mundo se entere que vos venís pronto, venís en la segunda venida, venís pronto, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, vendrá Jesucristo a recuperar, a rescatar a todos aquellos que han guardado su palabra y resucitarán aquellos que han guardado su palabra, que han amado a Jesucristo. Jesucristo lo guardará y aquellos que están vivos también resucitarán, tomarán un cuerpo incorruptible y no pasarán por la muerte,
como dice la palabra y nos garantiza Jesús. Dice, todo aquello que tienen a Jesucristo, en ellos ya no hay condenación, no hay condena. No conocerán la muerte porque tienen a Jesucristo. Han conocido la vida, como dice la palabra de Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Jesús es capitán. Yo tengo un barco que navega por el mar. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en ese barco Sabemos que Jesucristo es el gran varón de guerra. Jesucristo es un gran varón de guerra que fue tentado en todo. Por eso decimos gran varón de guerra. Tentado en todo, pero jamás cayó en pecado. Ese es el orgullo de ser testigo de Jesucristo. Ese es mi líder, ese es mi Dios, ese es mi amado, al cual yo lo amo con todo el corazón, como dice la Sagrada Escritura. Ama a Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ama a Jesucristo. Y un segundo mandamiento os doy, que ame al prójimo como a ti mismo. Pero en primer lugar dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y un segundo mandamiento doy, que ames al prójimo como a ti mismo. Pero el primer mandamiento, amar a Jesucristo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza, con todo tu cuerpo. Amá a Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo y por medio del amor que tenemos nosotros, se mueve Jesucristo. Cuando nosotros oramos o rezamos, que tiene el mismo significado, orar o rezar, cuando oramos, hablamos con Dios, estamos hablando a Jesucristo. Hablamos a Jesús y lo pedimos a Él. Todo lo que pedimos a Jesús, todo tenemos, porque Jesús se mueve por el amor que nosotros tenemos a Jesús. En base al amor que nosotros diríamos, para que me entiendan, depende del grado o la cantidad de amor que yo tengo hacia Jesús. De esa manera también voy a recibir la bendición. Porque olvídense del cuerpo pecaminoso. Estamos en un cuerpo pecaminoso, en un mundo lleno de pecados, pero el amor hacia Jesús tiene que ser mayor, para que Jesús responda a nuestras oraciones, a nuestros pedidos, a lo que vos pedís. Pedís por una casa, pedís por tus estudios, por el matrimonio, por tu hijo, por tu hija, por tu papá, por tu mamá, para salud, por lo que pidieras. Por lo que pidiera, Jesús se mueve en base al amor que vos tenés con Jesús. Cuando vos confesás creer en el nombre de Jesús y no cuando escuchás a alguien que dice Señor, 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 Él, o Dios, Dios, Dios. No, cuando hablan precisamente, ¿por qué lo niegan a Jesús? ¿Por qué niegan su nombre? Porque ese es el trabajo del anticristo, de negar al verdadero Jesucristo, de negar su nombre donde está el poder. Niegan el nombre de Jesús donde está el poder. Por eso es que dicen en el libro de Primera de Juan 4:2, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido, que proclame a Jesucristo que ha venido en carne, que ha venido en persona, ese espíritu es de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, es espíritu de Dios. Todo predicador, pastor, maestro de la palabra, profeta, apóstol, que confiese, que predique, que proclame que Jesucristo ha venido, ese hombre tiene a Dios. Eso quiere decir Primera de Juan 4:2. Por eso es importante predicar, hablar de Jesucristo, porque Jesucristo vino con un propósito al mundo para poder salvarnos de todas las tribulaciones que se vienen. Gloria a Jesucristo. Amén. Quien les predica, Carlos Horacio Farinás, el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener en cuenta que Jesucristo viene pronto, está próximo su llegada, está muy próximo a la venida de Jesucristo, y es necesario que cada uno de nosotros empecemos a tener en cuenta y a empezar a prepararnos para esperar esa venida. Y prepararse es recibir a Jesucristo propiamente dicho, recibir a Jesús, creer en su nombre, pedir perdón y bautizarse en el nombre de Jesucristo para poder ser levantado. Porque yo creo que me entiendan de esta manera. Si yo no estoy bautizado en el nombre de Jesucristo,
Porque muchos lo van a decir, es lo mismo bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, no es lo mismo. Por algo los apóstoles entendieron y bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo lo dijo, le dijo a Nicodemos, el que no naciere de agua y de Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Es el único que bautiza con el Espíritu Santo, es Jesucristo. Por lo tanto, no es lo mismo bautizarse, porque si no yo me estaría bautizando en títulos. En un padre, todo padre tiene un nombre. ¿Qué nombre tiene ese papá que me bautizan? En el nombre del hijo, ¿qué hijo me estoy bautizando? ¿Cuál es ese hijo? ¿Qué nombre tiene ese hijo? Porque todo hijo tiene un nombre y un apellido. ¿De quién es ese hijo? En el nombre de Jesucristo, ¿de qué Jesús? En el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? Porque santum palabra santum viene de la justificación en latín. Santum en latín. Por eso tenemos que tener cuidado y pensar realmente en nuestra salvación. Y no dejarnos llevar por hombres o doctrinas que nos quieren confundir. No se dejen llevar. Porque lo único que va a pasar, ustedes me pueden discutir, pueden decir lo que quieran, pues ya, no, tal cosa. Pero ¿saben lo que va a pasar? Que ustedes se van a perder. No se van a salvar. ¿Por qué? Porque la salvación solo está por medio de Jesucristo. Usted puede conocer todo el Antiguo Testamento y les felicito, es bueno conocer todo. Pero si vos no entendiste que la salvación, o usted no entendió que la salvación solo está por Jesucristo, entendiendo que Jesucristo se mueve por amor, por el amor que yo tengo a Él, ¿cómo yo puedo tener amor a Jesucristo si vivo hablando de otro nombre? O ni lo menciono siquiera. Vos escuchás a veces que hay personas que ni lo mencionan, porque dicen Él, Señor, o Dios solo. Yo digo, ¿de qué Dios habla? ¿De qué Dios? Hay tantos dioses en las diferentes culturas. Entonces, o de Satanás, porque Satanás aprovecha todas estas debilidades, o aprovecha todas estas confusiones que crean las doctrinas y los hombres. Por eso hay que tener cuidado. No patee en contra, vaya a la iglesia, pero acuérdese que la salvación depende de una relación íntima de usted o la relación íntima que yo tengo, mi corazón, mi alma, mi espíritu con Jesucristo. Es una relación íntima, individual, suya con Jesucristo. Nadie le puede condenar o decir tal o cual cosa, como los hombres hoy te condenan. Ah, porque si estás separado no pasa al púlpito. Ah, porque si esto no pasa. Condena de hombre. ¿Sabías vos si Jesús te condena eso? Porque Jesús mide únicamente lo que importa. Todo es importante. El comportamiento, todo. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero la salvación y lo más importante que Jesús toma es nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestra forma de ser. Si yo me manejo con animosidad, hay gente que va a la iglesia y tiene una animosidad terrible. ¿Qué quiere decir? Una mala fe. Es malo. Va con un vehículo y te cierra, cruza y te cierra. Y yo le sigo muchas veces despacito. ¿Y dónde va este? Quiero ver dónde va a parar este atrevido. Y no sabe dónde. Uy, sorpresa, para en una iglesia. Y después se dicen llamar religiosos, tanto de una religión como la otra. Acá entra para todo. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Vienen de frente y tiene una obstrucción en su vía, en su carril, y se te tiran a tu carril, que es mi mano, que es el carril del que va. Él se pone en contramano y se impone y quiere pasar igual, sabiendo que viola todos los principios legales del hombre, de la tierra. Y vos das vuelta y le seguís. ¿Dónde termina? En una iglesia. ¿Ese es el ejemplo? Personas necias que truncaron la gloria de Dios. Personas necias que creyéndose sabios, truncaron la gloria de Dios. Personas necias que se creyeron sabios porque estudian teología, palabra o varias cosas, han truncado la gloria de Jesucristo. Por eso hoy yo te invito que hagas una conversión de tu vida, que dejes de ser un convencido de un hombre o de una religión y que tenga una relación íntima con Jesucristo para poder salvarte, para que te pueda salvar. Yo te digo la verdad, la única forma para salvarte es recibir a Jesucristo, pedir perdón, creer en el nombre de Jesucristo, bautizarte en el nombre de Jesucristo.
creer, tener amor a Jesucristo, porque Jesús por amor vino y se entregó por nosotros. Y nosotros lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo, lo poco que podemos hacer es tenerle un poquito de amor a Jesucristo y respeto y hablar y llamarle por su nombre. ¿Por qué justo a Jesucristo, que hay que llamarle por su nombre, se encargan de cambiar su nombre? Y cuando vos le decís, ¿pero por qué le decís él? ¿O por qué le decís Señor, Señor, Señor? ¿Por qué no le decís directamente Señor Jesucristo o Él, Señor Jesucristo? O Dios que conocí por Jesucristo. Vos vais y le preguntás al que está diciendo Él, le digo, ¿por qué le decís Él? Se sabe que estamos hablando de Él, Señor Jesucristo. No, es sagrado el nombre de Jesucristo. Precisamente el nombre de Jesucristo es sagrado y hay que llamarlo por su nombre. A Jesucristo llamarlo por su nombre. Y no solo que le llame por su nombre, cree en el nombre ese, en el nombre de Jesucristo. Ahí está la salvación y la vida eterna. Y vas a garantizar todo lo que necesitas. Pero tenés que creer en el nombre. Esos son los misterios que fueron ocultos a los grandes y entendidos. A estos grandes que fueron grandes, que truncaron la gloria de Dios. Se hicieron necios, creyéndose sabios, destruyeron la gloria de Dios. Por eso hoy te invito a que vos no seas uno de esos, que seas una persona humilde de corazón y que abraces con amor a Jesucristo, que deje la comodidad de las religiones que se transformaron en un club social. Si te garantizo que si hoy llega Jesucristo y llega a esos lugares, es muy difícil que alguien se salve de esos lugares, porque no se habla de Jesucristo y no han entendido que Jesucristo te salva por medio del amor. Por eso, buscá a Jesucristo para ser salvo. Como dijo en 16:31, dijo el apóstol Pablo y Silas, le dijo al carcelero, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque tenemos que creer en Jesucristo, que es la salvación. Jesucristo es el poderoso. Vamos a orar, ore conmigo, haga esta oración conmigo y vamos a pedir que Jesucristo entre en sus corazones, en sus vidas, para que ustedes puedan salvarse. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, te pedimos hoy, te pedimos en este día, que abro mi corazón y mi mente para que tú entres en mi vida. Quiero ser tu casa, quiero ser templo tuyo, casa tuya, Jesús amado, para que tú mores en mi vida y que me ayudes a salir adelante, que me ayudes a cambiar todas las imperfecciones que tengo. Ayúdame a cambiar. No me deje caer en el conformismo y en las comodidades. No quiero pasar como pasó con la mujer de Lot, que a pesar de que ella iba camino a la salvación, con todos, con los ángeles, salían de la ciudad de Sodoma, que iba a ser quemada con azufre. Ella no aguantó y se dio vuelta y volvió a la comodidad, volvió al club social, a las religiones viejas que únicamente te mantienen porque vos pones un diezmo, una ofrenda. No le interesa hablarte del plan de salvación. Por eso hoy te pido a que te abraces de Jesucristo, a que tengas una relación íntima con Jesús para que te pueda salvar. Gracias, Jesús amado. Te abrazo con el corazón. Quiero que vivas conmigo. Quiero ser tuyo, Jesús. No permita que me caiga. No permita que me tome Satanás. No quiero pasar por el infierno. No quiero pasar por las tribulaciones. Quiero ser salvo, Jesús, por ti, porque tú has venido para salvarme. Y ahora creo en ti, Jesús. Creo en tu nombre, Jesús. Creo en el nombre de Jesús, como dijo la palabra. Y una virgen dará a luz un niño. Y ese niño llevará por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Tú has derramado tu sangre, y no era la sangre de cualquier hombre. Es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Dios, porque Isaías, el profeta Isaías, dijo, y llevará el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La sangre que se derramó en la cruz es la sangre de Dios con nosotros. Derramó esa sangre para salvarnos. Por eso hoy te doy gracias, Jesús amado. Bendecí a este pueblo.
Bendecí a mi Argentina, a mi nación Argentina, para que se vaya esta peste. Venimos orando y la peste se está yendo. Ya varias predicaciones, varios meses que venimos reprendiendo al espíritu de muerte que ronda el mundo. Lo estamos reprendiendo y estamos viendo, Jesús, cómo se va ese espíritu de muerte. Se aleja de nuestro pueblo, de nuestra nación, se aleja de nuestras casas, se aleja del pueblo del mundo, se aleja de las naciones del mundo que creen en ti, Jesús amado. Gracias, porque tú has prometido, mientras haya un justo en la tierra, un hombre que predique de ti, no mandará muerte a la tierra. Y hoy yo te pido, Jesús, porque creo en ti y soy testigo de ti, Jesús, te pido que eches afuera, que ates espíritu de muerte y que atemos a todas las personas que crean este espíritu de muerte, que inventan estas cosas para destrucción de la humanidad por el propósito de Satanás. Lo echamos afuera, lo atamos y le decimos que no tiene parte ni artes en la vida de los seres humanos que creen en ti, en la vida de las personas que creen en ti, Jesús amado. Bendecilo y protégelo con tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oro también por aquellas personas que tienen necesidad de salud, necesidad de curarse, dolor del alma, dolor del corazón, dolor, tristeza, angustia. Oro por aquellos hijos que no ven a sus padres. Oro por aquellos padres que no ven a sus hijos. Ablanda el corazón de aquellos hijos duros que por orgullos, por soberbia, se niegan a sus padres, niegan a sus papás, sus mamás. Señor, ato ese espíritu de orgullo, ato ese espíritu de soberbia, ato ese espíritu de enfermedad que está tomando a la gente. En el nombre poderoso de Jesucristo lo ato. Y tú has prometido, todo lo que atamos en la tierra también se atará en los cielos. Gloria a Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo lo decretamos. Amén y amén. Efectivamente, hermanos y amigos, hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Hay un cielo que ganar y tenemos que escapar de este infierno. Escapemos juntos. No tenemos que pasar por las tribulaciones que se vienen muy pronto. Vamos a tratar de escapar ahora con la segunda venida de Jesucristo. Ahora viene Jesucristo, en cualquier momento. Hoy, mañana va a llegar Jesucristo. Si te agarra vivo, dice la palabra que el que está vivo y conoció a Jesucristo y recibió a Jesucristo y amó a Jesús, no conocerá la muerte porque ya no hay condena para esas personas. No tenga más miedo. Se acabó el miedo cuando tenemos a Jesús. Si Jesús viene y nos agarra vivo, gloria a Jesús porque no conoceremos la muerte, porque ya no hay más condena. Amigos, tenemos que buscar de Jesucristo. Jesucristo va a venir ahora y se da el arrebato, que es el acontecimiento más importante en el mundo. No te quedes para las tribulaciones y los sufrimientos. Salvate ahora. Y si tenés que partir antes de la venida de Jesucristo, te vas tranquilo, morí conforme y tranquilo, porque sabés que cuando llegue Jesucristo ahora en su segunda venida, dice la palabra, afirma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, dice, y los muertos se resucitarán primero, dice en el Nuevo Testamento, en Corintios, en la Biblia, en Sagradas Escrituras. Y en el Antiguo Testamento dice en Daniel 12:2, y del polvo de la tierra se levantarán para vida eterna con Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si partiste antes de la llegada de Jesucristo, vos te vas tranquilo, porque sabés que te va a resucitar Jesucristo, ahora con su segunda venida. ¿Me entienden? Por eso no te pierdas la salvación de Jesucristo. Hoy vengo a ofrecerte la salvación que nos ofrece Jesús, el cual Él se entregó por nosotros. Yo vengo a transmitirte la salvación que Jesús, que por medio del Espíritu Santo te habla hoy, para que te pueda salvar. No te quedes a sufrir. Deja de las cosas de los hombres. Los hombres te llevan porque tienen intereses. Las doctrinas te llevan para otro lado porque forman intereses.
Hoy la mayoría, no todas, pero la mayoría de las iglesias de cualquier denominación tienen mucha parte de la doctrina del anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Aquel que dice ser cristiano y que predica contra Jesucristo. ¿Cómo predican contra Jesucristo? Te habla cosas lindas de este lado y te engatusa, te engaña, como se decía antes, te engatusa, te engaña con artilugios, mentiras, predicaciones lindas, pero ninguna que hable de que te salve de la salvación, que te diga con estas palabras sencillas: cree en Jesucristo, abrazá y cree en su nombre, para que ahí en el nombre de Jesús está salvación. Pedirle perdón a Jesús y tratar de tener una relación íntima con Jesús, no con los hombres ni con las doctrinas. Dejá todas esas cosas y abrazalo a Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, ¿cómo escaparemos de la peste destructora? ¿Cómo escaparemos de las tribulaciones y del infierno? Por eso, como decía, hay una sola forma de escapar, es recibiendo a Jesucristo, creyendo en su nombre, pidiendo perdón, siendo bautizado en el nombre de Jesucristo, porque el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. Juan el Bautista, precisamente Juan el Bautista, el que vino antes de Jesucristo, lo podemos encontrar en Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo: yo en verdad bautizo en agua. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, pero el que viene después que yo es más poderoso, ese le va a bautizar, que es Jesucristo, le va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Jesucristo es el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Por eso hoy te invito a ser bautizados en el nombre de Jesucristo, porque es el único que te bautiza con el Espíritu Santo, pasando por el agua en el nombre de Jesucristo. Debemos entender que Jesús se mueve y responde nuestras oraciones cuando nosotros nos dirigimos a Jesús con amor. Fíjese, Jesús se mueve y responde nuestras oraciones cuando nosotros nos dirigimos a Jesús con amor. Ahí vemos los milagros, aseguramos la salvación, aseguramos la vida eterna. Es necesario ser bautizado en el nombre de Jesús, es necesario amar a Jesús, es necesario no solo recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, además tenemos que creer en el nombre de Jesús, pedir perdón por nuestra desobediencia, nuestros pecados y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Dice Jesús: de cierto os digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Busque en Juan 3:5, el que no naciere de agua y espíritu. Yo puedo pasar por el agua, me sumergen, voy a nacer del agua. Está bien, voy a nacer del agua. ¿Y del espíritu cómo hago para nacer del espíritu? Tengo que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque el único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. ¿Entiende? Todo esto entendieron los apóstoles, entendieron que todo Dios está en Jesucristo, y estaba y está en Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, entendieron, cuando recibieron la unción del Espíritu Santo, entendieron que todo Dios está en Jesucristo, que los tres es uno solo, que el Padre, el Dios Creador, el Padre, estaba en Jesucristo, que el Verbo es el mismo Dios en Jesucristo, y que el Espíritu Santo hoy lo tenemos, que Jesús se mueve por medio del Espíritu Santo. Estos tres, uno, lo podemos encontrar en Primera de Juan 5:7. Tres dan testimonio en los cielos: el Padre, el Creador, ¿no? Uno. El Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, la palabra que se hizo carne, que es Jesucristo. Vio que al principio dice: el principio era el Verbo, Dios con el Verbo, el Verbo era la palabra. El Verbo se hizo carne, que es Jesucristo, que se presentó en persona, y el Espíritu Santo. Estos tres dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Pero estos tres es una sola persona: Jesucristo, Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, Pablo simplificó muy bien estas cosas. Pablo dijo: Jesús, imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es imagen del Dios vivo. Jesús es el primogénito de toda creación. Jesús, lo pueden encontrar en Colosenses 1:15. Jesús es imagen. Pablo lo simplifica. Dice: antes era difícil cumplir
Los hombres no podían cumplir con la ley, con el Antiguo Testamento. Jesucristo vino para que el hombre pueda ser salvo. Antes el hombre no se podía salvar, era difícil salvarse. Pero Jesucristo vino a garantizarte la salvación por medio de su gracia, por medio de su amor. Jesucristo te salva. Porque si volvemos a la ley, saca a relucir tus pecados, sale a flor tu pecado y no te salvás. Únicamente cuando te pasás bajo la cobertura de Jesucristo, podés ser salvo. Por eso hoy te invito a que no te quedes en el pasado y que te vengas y que vivas debajo de la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en ese barco van tienen sus redes llenas por ese capitán. Es necesario que las personas vuelvan al primer amor. Es necesario volver al primer amor y hacer las primeras obras. Ustedes me dirán, ¿qué es el primer amor? ¿No? El primer amor es estar enamorado de Jesucristo, vivir con Jesucristo. El primer amor es Jesucristo. Alguno dice, mira que él como canta y salta, y alguno dice, y está en el primer amor. Y yo le pregunto, ¿y usted dónde está? Se alejó de Jesucristo. Todos tenemos que vivir el primer amor. Por eso es que dice en Apocalipsis, mira de dónde has caído. Vuelves al primer amor. Vuelves a Jesucristo y haces las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? El bautismo en el nombre de Jesucristo, como hacían todos los apóstoles. Los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y la palabra dice bien claro, no era para los judíos ni para antes. Esto es para siempre, porque la palabra dice Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Hay otro pasaje que dice, pasará el cielo y la tierra en verdad. Pasará el cielo y la tierra en verdad. Pero mi palabra no pasará. La palabra de Jesús no va a pasar. Los hombres fueron cambiando las cosas. Por eso es importante volver a Jesucristo, volver al primer amor que se llama Jesucristo y volver a hacer las primeras obras que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Porque si no, mire lo que dice en Mateo 3:10. Porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué quiere decir? Que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué quiere decir? Que todo predicador, pastor, hermano, llámese como quiera, que no dé buen fruto, va a ser cortado y echado al lago de fuego, donde su fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. Es necesario que dé buen fruto, porque lo dice el Mateo 3:10. Porque el hacha está puesta a la raíz del árbol, porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol o los árboles que no den buen fruto serán cortados y echados al fuego. Arrepiéntete y vuelves al primer amor, que ese es Jesús. Hacé las primeras obras, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Deja de ser un convencido de una religión, de un hombre que no te salva, y convertite a Jesucristo. Porque todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo será salvo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Los pescadores que en ese barco van tienen sus redes llenas. Efectivamente, cuando hacemos referencia a algunos de los salmos, debemos tener en cuenta que todo Dios está por medio de Jesucristo, como decíamos recién. Cuando hablamos del Salmo, recordemos que lo que dice el Salmo es lo que dice Jesucristo hoy, porque hoy vivimos bajo la gracia de Jesucristo. Entonces debemos tener en cuenta que todo Dios está por medio de Jesucristo. ¿Me entienden? Debemos entender entonces, tener en cuenta que todo Dios está en Jesucristo y toda profecía está resumida en el amor de Jesucristo. Toda ley y toda profecía resumida en el amor de Jesucristo, entendiendo que vivimos bajo la gracia y el amor de Jesucristo, es decir, bajo la cobertura de Jesús, como dice en Romanos 6:15. Hoy ya no vivimos
por la obra ni la ley. La ley es el Antiguo Testamento antes de venir Jesucristo, sino que ya vivimos por amor y gracia a nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivimos por el Antiguo Testamento o la ley, ni las obras, porque vos podés hacer muchas buenas obras, pero si no tenés al amor y la gracia de Jesucristo no te salvás. Es importante que se junten las dos cosas, las buenas obras, porque como dice Santiago, una persona con obra pero sin fe es muerta, es como un cuerpo muerto. Es necesario, que no tiene vida, ¿no? Es necesario tener fe, creer en Jesucristo y además hacer buenas obras. Romanos 6:15 dice: hoy ya no vivimos por las obras ni la ley, o sea, por la ley del Antiguo Testamento, sino por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es el amor de Jesucristo. Porque el fin de la ley del Antiguo Testamento, para que me entiendan, es el amor de Jesucristo, para justicia de todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Porque Jesús vino para que recibiéramos vida y vida en abundancia. Porque antes de venir Jesús era difícil cumplir con la ley. En ese tiempo, en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, era difícil agradar a Dios. Porque antes de venir Jesucristo era difícil cumplir con la ley, con el Antiguo Testamento. En ese tiempo de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento era difícil agradar a Dios, porque el hombre es pecaminoso, tiene necesidades del mundo. Hoy vivimos en un cuerpo pecaminoso, como vivía en ese tiempo, y con deseos de la carne, atraídos por las cosas del mundo, que no concuerdan espiritualmente con Dios. Todas las cosas pecaminosas, eso es volver al Antiguo Testamento, te hace salir a flor el pecado, ¿me entienden? Te hacen salir a flor el pecado. Hay iglesias que tienen cautivos a sus hermanos en la iglesia, a nuestros hermanos, los tienen cautivos, porque se comportan como los fariseos y escribas hipócritas que cierran la puerta del reino de los cielos y no dejan entrar, no le abren la puerta. No se dan cuenta que no dejan entrar a todas esas personas, hombres y mujeres que quieren entrar. Y tampoco entran ellos, no se salvan, porque le mantienen en el Antiguo Testamento bajo la ley. Y bajo la ley permanentemente sale a flor el pecado. Y no le dicen que por el contrario hay que vivir, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que vivir bajo la gracia de Jesucristo, bajo el amor y la gracia de Jesucristo. Hoy vivimos por gracia a Jesucristo. Esa es la cobertura que nos da Jesucristo a nosotros. Y dejar de ser un hombre pecaminoso con deseos de la carne y deseos de este mundo. Fíjese lo que decía Pablo en Romanos 3:20. Por las obras y la ley, ningún ser humano será justificado delante de Jesucristo. Por las obras y la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, en este caso por medio de Jesucristo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Escucharon? Por medio del Antiguo Testamento es el conocimiento del pecado. Por eso tenemos que crecer, dejar de estar con la mamadera permanentemente, ahí tomando la mamadera y no crecemos. Tenemos que crecer, tenemos que dejar de estar cautivos en las garras del faraón y pasar a Jesucristo, porque Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. Vino Jesucristo a salvarnos, porque con la ley no podíamos cumplir, con el Antiguo Testamento antes la gente no podía cumplir, era difícil. Por eso que cuando vino Jesucristo, Pablo lo simplifica y nos explica el apóstol Pablo a nosotros y nos dice, por las obras y la ley ningún ser humano será justificado delante de Jesucristo. No puede ser justificado ante Dios por la ley ni por las obras. No puede ser justificado ante Dios. No puede ser justificado. Por medio de la ley es el conocimiento para el pecado. Por medio de la ley, o sea, del Antiguo Testamento, ahí te saca a luz todos los pecados. Te saca a luz todos los pecados, sale a reducir los pecados. Por el contrario, si nosotros vivimos bajo la gracia y el amor de Jesucristo, somos salvos y somos justificados ante Dios, ante Jesucristo, somos justificados. Cuando nosotros dejamos de lado los deseos de la carne, dejamos de ser carnal y empezamos a buscar el Espíritu Santo, entonces ahí somos más espiritual. Por eso es importante vivir bajo la gracia y el amor de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén.
escuchar una parte, una porción de una alabanza que se titula Amo a Jesús por Susana y Elvio. Ahí vamos. Y me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me dará. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Que efectivamente, como dice Susana y Elvio, sonríe que Jesús te ama y hay victoria en la sangre de Jesucristo, porque efectivamente el poder está en el nombre de Jesucristo y Jesús nos cubre con su sangre, nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora, teniendo en cuenta que el mayor antídoto se llama Jesucristo. Cuando nosotros abrazamos y tenemos dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra alma, y lo amamos a Jesucristo, automáticamente el espíritu de Satanás huye, porque la sangre de Jesucristo lo espanta, lo corre, huye. Cuando nosotros tenemos pesadilla o pasamos mal a la noche o estamos enfermos, en el nombre de Jesucristo tenemos que mencionar, decir, me cubro en el nombre de Jesucristo, me cubro con la sangre de Jesucristo, y ahí usted va a ver que el espíritu del mal se va. Cuando usted tiene miedo, cuando está solo, cuando está atemorizado, ore y pida a Jesús para que le ayude y le saque adelante. Por eso no se quede. Decíamos recién estábamos hablando de cómo cuando nosotros dejamos de lado los deseos de la carne, cuando las personas empiezan a dejar los deseos de la carne, las comodidades y todas esas cosas, dejamos de ser carnal y a partir de ahí empezamos a buscar el Espíritu Santo. Entonces ahí somos más espiritual y podemos vivir bajo la gracia y el amor de Jesucristo. Es decir, podemos vivir porque somos más espiritual, podemos entender más de Jesucristo. La espiritualidad te da Jesucristo, te da esa unción del Espíritu Santo. Y ahí podemos vivir bajo la cobertura de nuestro amado Jesucristo. Fíjese lo que decía en Romanos 8:1, el apóstol Pablo, en carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en el pueblo romano, decía así, Romanos 8:1, ahora ya no hay condenación, ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Ahora ya no hay condena para los que recibieron a Jesucristo, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Si ustedes pueden buscar en la Biblia, Romanos 8:1, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Debemos entender que solo por medio del amor que nosotros tenemos a Jesucristo, podemos ser justificados y salvos. Así podemos apreciar los milagros que Jesucristo hace por nosotros, pero cuando nosotros tenemos amor a Jesucristo. Por eso la palabra dice, tenemos que decir cuando nos sentimos mal o cuando estamos viendo algún temor, tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Pero vos, cuando estás individualmente, decís, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. El poder está en Jesús y va a pasar adelante. Si tenés que dar un examen, tenés que comprar una casa, un vehículo, si tenés que tener un problema de salud, todo lo podés en Cristo Jesús que te fortalece. No te quede. Lo que vos crees imposible para Dios no es imposible. Por eso abrazá a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque si nosotros tenemos a Jesús,
¿quién contra nosotros? Porque recuerden, todo Dios Padre en Jesucristo y Jesucristo en nosotros. ¿Quién contra nosotros? Les vuelvo a repetir, si todo el Padre Creador está en Jesucristo y nosotros tenemos a Jesucristo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Porque todo Dios, todo Jesucristo en nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Ahora vamos a escuchar un poema a Jesús, oíd, por nuestra escritora y poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero, que escribe maravillosos poemas para nuestro amado Jesucristo. Ella ama a Jesucristo y ruego que siga amando a Jesús de la misma manera que lo venía haciendo. Mirta Susana Romero, poema Amo a Jesús. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado A Jesús oíd. En el azul de los días, tu alma en sombras, tus ojos cerrados, tus pensamientos mustios en soledad. Te dice Jesús, Padre fuerte, Padre de amor. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tenés fe? Te dice Dios, tened ánimo, yo soy Jesús, no temas. Entonces en una nube que hizo sombra y una voz que le decía, este es mi Hijo amado, a Jesús oíd. Dijo Dios, clamad a mí y Jesús te responderá. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Le dijo, una cosa te falta. No hagas tesoros en la tierra, así tendrás tesoros en los cielos. Sígueme tomando tu cruz. Entonces su alma se abrazó al Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias a nuestra escritora argentina Mirta Susana Romero, escritora, poeta y artista plástica, hermana en Cristo. Muchas bendiciones para usted, gracias por el bonito poema. Seguía diciendo las Sagradas Escrituras, la pregunta de hoy dice, ¿cómo escapar de la peste destructora? Sabemos que solo con Jesucristo podemos escapar de la peste destructora, pero fíjese que desde el Antiguo Testamento, en los Salmos, ya hablaba de la peste destructora, del lazo de cazador y de todas estas cosas. Ya nos venía explicando que vendría un Salvador y que se llama Jesús. Cuando yo le digo el Salmo 91, 3, por ejemplo, dice, te librará del lazo del cazador. Antes decíamos, Dios te librará del lazo del cazador. Hoy sabemos que Dios tiene nombre, porque Dios es un título, el Dios tiene nombre y se llama Jesucristo, porque todo el Padre está en Jesucristo, ¿no? O si yo digo hijo, hijo es un título, no es un nombre. Puede llamarse hijo, pero tiene que llevar un nombre y un apellido. El papá también, el padre lleva un nombre y un apellido. Usted es papá o mamá y tiene un nombre y un apellido. ¿Me entiende? Porque si no estaríamos hablando de cualquier dioses que las culturas están llenas de dioses,
Y sin ir más lejos, en las culturas griegas, las griegas tienen, como le digo siempre, el dios Poseidón, que es el dios del agua, la diosa Atenea, que es la diosa de Atena. Todo esto vivían en el Olimpo. Pero nosotros tenemos a un Dios creador del universo, que creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo conocimos a ese Dios? Conocimos por medio de Jesucristo. Si nosotros queremos respetar a ese Dios, al gran creador, tenemos que amar a su Hijo. Si no, ¿con qué cara? ¿Cómo podemos ser tan desobedientes si el Padre manda al viñedo a su Hijo y la gente acá lo echa? ¿O usted cree que ese pasaje de la parábola del viñedo es para lo de antes? Es para ahora, para toda aquella gente que niega a Jesucristo, para toda aquella gente que niega a Jesús. Para eso es. Y el dueño del viñedo mandó a su hijo y sus empleados lo azotaron a su hijo y lo echaron del viñedo. Y hoy también le azotan a Jesucristo. Todos los días le azotan, dando la espalda, no llamándolo por su nombre, predicando cualquier otra cosa menos el nombre de Jesucristo, menos la salvación de Jesucristo, por la cual nos mandó a nosotros. Porque en cantidad de pasajes dice, yendo y predicando que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo. En Marcos 16:15, ir por el mundo y predicar estos evangelios. A todos aquellos que creen serán salvos y el que no será condenado. Sigue diciendo el Marcos 16:16, y estas señales seguirán a todos aquellos que creen. Por eso le digo, y como dice en el libro de los Hechos 1:8, y recibirán el Espíritu Santo y vendrá poder sobre ustedes, vendrá poder sobre nosotros y seremos testigos de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Yo le invito a usted que también usted sea testigo de Jesucristo, pero testigo de Jesucristo, para no quedar en evidencia y no ser desobediente. Porque si usted va y adora al Padre solo, usted desobediente lo está negando a Jesucristo. Está tomando por poca cosa el sufrimiento y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Está tirando por tierra todo ese sacrificio. Y no hay peor dolor para el Padre que una persona niegue a su Hijo. Por eso es necesario que usted abrace y se prenda y tenga una buena relación con Jesucristo. Entonces ahí el Padre le va a acariciar y va a ser perdonado y va a tener parte en el reino de los cielos. Porque el que me asegura la vida eterna y el reino de los cielos, dice, el que verdaderamente me ama, ese es mi discípulo. Y tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Porque el que ama a Jesús es el que tiene a Dios en su vida. ¿Me entiende? Cuando nosotros desviamos esa disciplina y queremos ser, dice, si los hombres truncaron la gloria de Dios, creyendo ser sabios se hicieron necios y truncaron la gloria de Dios. Cambiaron, cerraron la puerta del reino de los cielos a los hombres y mujeres que quieren entrar, con predicaciones difíciles o con bellas predicaciones, pero no se hablan de Jesucristo, no se habla del plan de salvación. Sí, por ahí dicen el nombre de Jesucristo. Ah, bueno, solo en el nombre de Jesucristo. Pero explícame quién es Jesucristo, explícame los misterios que fueron revelados por medio del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los misterios? Esos misterios, el verdadero misterio es descubrirlo a Jesucristo. Ese es el misterio, que fue oculto a muchos y pocos son los que descubrieron de Jesucristo. Ese es el verdadero misterio. ¿Me entienden? Muchos dicen, los misterios. Yo te pregunto, ¿cuáles son los misterios? Los misterios es poder conocer realmente a Jesucristo. Ese es el verdadero misterio del que habla la Biblia. Pero para eso tenés que recibir el Espíritu Santo de Jesucristo, creer en Jesucristo. Para eso tenés que amar a Jesucristo para poder interpretar los misterios de Jesucristo. Jesús te va a dar discernimiento, te va a dar entendimiento, te va a dar sabiduría, no solo en la palabra, en las Sagradas Escrituras, sino también te va a dar sabiduría en la facultad, en tu negocio, en tu comercio. Te va a ser próspero y bendito en esta tierra. Pero para eso primero tenés que poner en primer lugar a Jesucristo. Y no solo cuando va a empezar un mensaje, una predicación, hablar de Dios y decir en el nombre de Jesús. No,
Habla de Jesús y dejá de dar otras cosas, de comentar lo que pasó en Estados Unidos. Empiezan contando la leyenda de la revista Miscelandia, por decir así, o no sé, de cualquier revista. Hablan de revista de Paturuzú. Dice, porque el cuento de Paturuzú coincide con lo que decía Jesucristo. Háblame de Jesucristo. Hay millones sobrados testimonios de Jesucristo. Cuando hizo caminar a los paralíticos y devolvió la vista a los ciegos. Cuando el leproso se escapa del lugar que estaba hacinado porque no podían salir. Y dijo, si tan solo, decía el leproso, si tan solo llego a Jesucristo, yo me sano. Y esa fe le hizo llegar a Jesucristo y fue al encuentro de Jesucristo. Salió por el monte, escapó de la guardia, cruzó por la ciudad, que en ese tiempo había una ley que ordenaba que se apedree a todo leproso porque era contagioso y no podían salir del lugar donde estaban hacinados. Se escapó, cruzó por el monte, cruzó por la ciudad donde le corrían a pedrada y llegó al camino donde venía Jesucristo. Y le dijo, Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Y Jesús le dijo, sí, sé sano. Y le tocó y su piel se transformó en piel de bebé, de un momento a otro. Porque Jesucristo te cambia todo a nuevo, te hace todo nuevo. Jesucristo no vino a condenarte, Jesús no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo se salve por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo, amén y amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas. Esta predicación es presentarle un plan de salvación por medio de Jesucristo. El programa se llama Jesús es Amor. ¿Quién le predica? Carlos Horacio Farinás. En caso de peticiones, oraciones, pueden dejar el mensaje al 11 40 24 01 45. 11 40 24 01 45 para dejar mensajes, pedido de oraciones, por cualquier petición.